La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Tapado, Elegido y Usado. Bueno, qué alegría seguir juntos en Conectados con la Palabra, este programa con el cual seguimos la ruta del libro de Primera Samuel, estudiamos la Biblia, escogemos un tema para la vida del joven y aprendemos verdades para tomar decisiones que nos ayuden a vivir mejor, a honrar a Dios, a encaminar la vida de la mejor manera. Y en este programa vamos a seguir el capítulo 16 de Primera Samuel, así que yo voy a invitarte a que busques tu Biblia, la que tengas en tu iPad o en tu celular, mejor si lo tenés en la Biblia, porque lo podés subrayar. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 del capítulo 16 de Primera Samuel. Quiero contarle a todos los que nos siguen que hoy va a aparecer el personaje central del libro de Primera Samuel, el cual es el rey David. En esta galería de personajes que tenemos en Primera Samuel, pasamos por aquella mujer Ana que oró en el capítulo 1 y Dios escuchó su oración, por el sacerdote Elí, aquel que fue el que llevó a Samuel a poder recibir el llamado de Dios, a sus hijos, Ofni y Fines, aquellos hijos perversos que recibieron el juicio de Dios. A través de esta galería de personajes apareció el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Toda la vida del profeta Samuel, apareció el personaje de Jonatán, aquel muchacho valeroso y valiente que se enfrentó contra todos los filisteos. Y aquí en el capítulo 16 va menguando aquel que es desechado, el rey primero de Israel, Saúl, y surge el llamado y cuando es ungido el segundo rey de Israel, quizá el más grande que tuvo la nación, el pueblo de Dios, el cual es David. Y aquí en capítulo 16 vamos a leer el momento en que Dios indica a Samuel buscar un nuevo rey para Israel. Y el título que nos va a derivar en el tema lo llamamos Tapado, Elegido y Usado. Dice 1 Samuel capítulo 16, desde el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Vengo a ofrecer el sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificadlo él a Isaí, a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David,
se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Le hemos titulado a este capítulo 16 y a este programa Tapado, elegido y usado. Saben, cuando hablamos de tapados, pensamos en aquellas personas, en aquellos jóvenes que nadie tiene en cuenta, que ni su padre, ni su familia, ni sus contemporáneos, ni sus amigos le tienen en cuenta, que piensan que no pueden tener grandes misiones para Dios. Pero Dios demuestra al profeta Samuel y a nosotros que la manera en que mira a Dios no es la manera que miran los hombres. Saben que en el deporte siempre uno habla de que surgen tapados en las Olimpiadas, en los grandes campeonatos, en las grandes ligas. Siempre aparece un tapado, alguien que nadie tiene en cuenta y que da vuelta a un resultado o que cambia todo lo que las encuestas y las apuestas dicen frente al favorito. De tantos tapados del deporte, les traigo a referencia uno. Esto ocurrió el 7 de noviembre de 1970 en el Palazzetto dello Sport en Roma. Allí se peleaba por el campeonato mundial de los welters. El campeón, un italiano, Nino Benvenuti, que llevaba años de campeón, que a los 32 años tenía toda la gloria y que pensaba que esta nueva defensa había de ser un trámite. En el otro rincón, un argentino, un humilde albañil de la provincia de Santa Fe, alguien que nadie tenía en cuenta, Carlos Monzón. Y aquella noche, en el 12º round, el campeón del mundo terminó con la boca en la lona y Carlos Monzón se consagró como nuevo campeón del mundo. Era un tapado, nadie lo tenía en cuenta en Italia y sin embargo este tapado llegó a campeón. Esta es la idea y tomo este ejemplo para que pensemos, porque quizás vos me estás escuchando o usted me está escuchando y ha pensado que nunca va a poder tener un programa para Dios, quizá por la familia que te tocó, por los problemas que has tenido, porque siempre te has menospreciado o porque muchas personas no te han tenido en cuenta. Pero ¿sabés? Cuando vos vas a la Biblia muestra muchos tapados, elegidos y usados por Dios. Si uno se pone a recorrer y trata de pensar en los tapados de la Biblia, va a encontrar, por ejemplo, a Elías, aquel rústico pastor tisbita de las tierras de Galaad, que dormía a la intemperie, que se cubría con pieles y que un día Dios lo saca de allí y lo enfrenta a todo un reinado perverso de Acab y Jezabel y por su fe lleva al límite económico, tambalea toda una nación y Dios trae una gran victoria a Israel. Uno piensa en un tapado como Pedro, un hombre del vulgo, un rústico pescador de las costas del mar de Galilea, aquel que Dios toma con su poder y cuando lo escuchan en el libro de los Hechos llega a decir: pero no son estos hombres del vulgo, ¿cómo es posible que prediquen de esta manera? Y dice Lucas que entendían que habían estado con Jesús. Amós, el profeta Amós, aquel que era boyero, que aplastaba con sus manos higos silvestres y con las manos manchadas y sacado de entre el ganado y las ovejas, es presentado delante del reino y frente al sacerdote Amasías trae el juicio de Dios. Los tapados, elegidos y usados por Dios. Bueno, este es un tapado más. Samuel nos muestra en el contexto que todavía lloraba a Saúl. Y Dios comienza el relato en el versículo 1 diciendo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado como rey? Claro, había una tremenda decepción en el corazón del profeta Samuel. Había pensado que aquel que el pueblo había pedido y que Dios le había señalado, aquel que era el ungido de Jehová, traería una gran prosperidad a la nación. Sería la herramienta que Dios utilizaría para volver un corazón rebelde del pueblo para encontrarse con Dios. Pero Saúl decidió desechar la palabra del Señor y Dios lo desechó. Esto ocurre siempre. Nunca terminamos desechados en la vida si antes no desechamos la ayuda y la palabra de Dios. Quizá vos me escuchás y viniste y vivís en este tiempo con un corazón y una vida marcada de fracasos. Has querido hacer la vida sin Dios, tomaste decisiones sin Dios, buscaste tu pareja sin Dios, armaste tus decisiones sin Dios
y mientras escuchás este programa sentís el amargo sabor del fracaso. ¿Sabés? Este fue Saúl. Y es notable que Saúl también había sido un tapado, porque cuando Samuel lo lleva y lo busca y lo va a presentar públicamente, dice que del temor para estar frente al pueblo, Saúl se esconde entre el bagaje, entre todos los pertrechos que había traído el pueblo para la batalla, y Jehová le tiene que decir a Saúl, está escondido allí. Y yo lo veo ahora a David, que Dios lo manda a Samuel a ungirlo, y estaba no escondido por propia voluntad, pero sí escondido por su padre. Y aquí veo una gran diferencia. Saúl era un tapado, un elegido, pero un desperdiciado. David era un tapado, un elegido y un usado. Vos vas a tener que decidir en este programa cuál de las dos rutas es la tuya. Podés ser un tapado, Dios te ha elegido tal cual lo indica la Biblia, pero para ser usado o desechado depende del corazón tuyo frente a Dios y de poder volver a Él y buscarle. Acá aparecen 3 claves y una conclusión que nos lleva a mirar cómo es este proceso de tapado, elegido y usado. En primer lugar, tapado y a la vez valorado. Dice el versículo 11, ¿queda alguno más? Y dijo Isaí, sí, queda uno, el menor, el que apacienta las ovejas, era un tapado. En segundo lugar, elegido y a la vez rechazado. Dice el versículo 7 que Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en tercer lugar, usado y a la vez probado. Dice el versículo 13 que Samuel tomó el cuerno, ungió en medio de sus hermanos a David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Tapado y a la vez valorado, elegido y a la vez rechazado, usado y a la vez probado. Vamos al primero de todos estos secretos, tapado y a la vez valorado. El versículo 11, cuando tienen que ir a buscarlo, porque el padre lo había escondido. Sí, dice el relato que Dios le dice a Samuel, lleva tu cuerno de aceite y vete a Belén. Y lo reprende por llorar a Saúl, lo manda a la casa de Isaí a buscar el elegido de Dios, el nuevo rey que Samuel no conocía, el elegido de Dios que era desvalorizado por su padre, que ni siquiera estaba presente. Imagínense, aparece Samuel, el profeta de Dios, algo importante iba a ocurrir en la casa de Isaí. Saben, cuando Samuel es mandado a Belén, Samuel tenía temores de la posible venganza de Saúl, pero también los ancianos de allí tenían temor porque cuando venía el profeta tal vez traería un duro juicio para la ciudad. Pero él dijo, vengo a ofrecer sacrificios, vengo en son de paz. Se hospedó en la casa de Isaí, santificó la familia, comienza el proceso para encontrar el elegido de Jehová, pero el elegido de Jehová no estaba. Era un tapado, no era valorado por su familia, pero sí era valorado por Dios. Y empieza el desfile de sus hijos, primero Eliab, el mayor. Y aquí Samuel dijo, seguramente Dios va a usar el mismo código con Saúl, alguien imponente, hombros hacia arriba, y pasó Eliab, pero Dios le dijo, este no es. Luego pensó que seguramente al pasar los otros hermanos, allí podría aparecer de alguna manera quién habría de ser el rey de Israel, y pasa Adinadab, pasa Sama, y en todos los casos es lo mismo. Las apariencias exteriores no contaban porque Dios buscaba otra cosa. Dice un autor, nosotros podemos decir lo que parecen los hombres, pero Dios solo puede decir lo que los hombres realmente son. Porque Dios ve lo que nadie ve. Dios llega a las telarañas del alma. Dios entiende el corazón.
Y eso es lo que Dios estaba buscando. Es como dice el sabio Salomón cuando habla de la mujer virtuosa del capítulo 31, en el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Claro, la pregunta por el tapado fue, ¿son estos todos tus hijos? Ven esta pregunta que Samuel le hace a Elí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Hay alguno más? El salmista dice en el 78, de detrás de las ovejas trajo al rey para que apacentase a Jacob su pueblo. De detrás de las ovejas lo trajo. ¿Sabes que esa frase de detrás está hablando, como en el caso de Moisés, que Dios busca a los tapados? Nosotros pensamos que lo mejor para un rey sería la preparación de un rey a través de la cultura militar. Usted y yo diríamos, Israel necesita un soldado, pero Dios entendía que lo que Israel necesitaba era un pastor. Y de detrás de las ovejas, Dios buscó a un tapado al cual valoraba. ¿Sabes que cuando llegó David y lo fueron a buscar ante el asombro de su padre y sus hermanos, estaba vestido con una zamarra y un calzón de paño ordinario, olía a ovejas, estaba con tierra y sucio, y ese tapado era el valorado por Dios? Quizá vos te sentís un tapado, desvalorizado, quizá el marco donde te tocó criarte y vivir no fue el mejor, comparación con tus hermanos, padres separados, experiencias traumáticas, vidas conflictivas, un entorno que nunca te ha valorado y que te considera que no podés hacer grandes cosas para Dios. ¿Sabes? Dios siempre busca a los tapados para grandes obras. Uno de los líderes que tenemos en la iglesia perdió a su papá cuando era apenas un niño. Todo esto trajo tristeza a su corazón, rebeldía. Comenzó un derrotero y un camino de vivir en el mundo, lejos de Dios, en medio de el descontrol, en medio de una vida sin sentido. Y un día, en uno de los peores momentos de su vida, lo invitan a un campamento. Allí va y se reencuentra con el Señor. Se queda una semana más y la palabra comienza a sacudir profundamente su alma. Toma una decisión inesperada para la familia, pero no para Dios. Decide quedarse a prepararse, a salir de su entorno. Se prepara 4 años en un instituto bíblico y vuelve al lugar de donde había salido. Un joven distinto, un joven con un corazón marcado por el llamado de Dios. Hoy Dios lo está utilizando grandemente a través de la predicación de la palabra, la consejería y el trabajo entre los jóvenes, un líder con una proyección tremenda. Pero cuando lo mirabas a los 11 años, era un tapado y a la vez valorado por Dios. Esta puede ser tu experiencia si buscas la presencia del Señor, si te encontrás con Él y si permitís que esté bendiciendo tu vida. En segundo lugar, elegido y a la vez rechazado. El versículo 7 viene el código divino para la evaluación de las personas al oído y al corazón del profeta Samuel. No mires su parecer, no mires lo que está delante de tus ojos, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y sabes, cuando Él busca a quién habría de ser, Él se da cuenta que faltaba alguien y pregunta, y David no estaba. David había sido elegido por Dios, pero había sido rechazado por su familia. ¿Sabes? Su padre lo rechazaba porque ni siquiera lo había tenido en cuenta para la ceremonia familiar, pero Dios lo había elegido, aunque él era rechazado. Una vez que es ungido como rey, sus hermanos lo rechazan. Dios lo había elegido, pero en el capítulo 17, versículo 28, allí cuando aquel gigante Goliat desafiaba a todo Israel y todos temían, él viene y se pone de pie, y su hermano Eliab, al verlo, lo rechaza y con palabras hirientes le dice: yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, probablemente la envidia, recordando aquel momento en que había sido ungido. Es rechazado por sus hermanos, elegido por Dios, rechazado por su familia. Y en el capítulo 18, versículo 9,
cuando viene de la batalla y las mujeres cantan: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Dice: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, elegido por Dios y rechazado por el rey, elegido y a la vez rechazado. No fue solo la experiencia de David. José, aquel hombre con un corazón puro, fue elegido por Dios para salvar al remanente que habría de estar en Egipto, toda la familia de Jacob, que luego serían millones que Moisés libertaría de la mano del faraón. Pero fue rechazado por sus hermanos, elegido por Dios y rechazado por su familia. ¿Sabes? Esta es una experiencia muy común. A veces algunos de nosotros creemos que por rechazos que hemos sentido de parte de aquellos que necesitábamos recibir amor, aceptación, estímulo, ánimo, nos margina, pero no es así. Dios elige muchos que a la vez son rechazados por su fe, que son rechazados por conocer a Cristo, por querer seguir un camino diferente al de la familia. ¿Sabes? Cuando Dios le dice a Samuel que lo unja, esta unción significaba una designación divina para un gobierno de Israel. Dios lo elegía para esto. Significaba una gracia especial porque Dios lo capacitaría con toda una obra especial en los años de persecución para poder gobernar al pueblo de Dios. Significaba una designación pública, aún en el seno de su familia, para que después públicamente gobierne a Israel. Claro, muchos al ser elegidos somos rechazados. Tal vez es tu experiencia. Uno de mis grandes amigos, cuando él conoce a Cristo como su Salvador, como a muchos de nosotros, los familiares nos dan la espalda, nos piensan que nos lavaron la cabeza, que estamos locos. Piensan que debemos que vivir la vida totalmente desordenada, lejos de Dios, y esa es la vida que probablemente aprueben. Yo veo a muchos padres tan confundidos cuando sus hijos salen de noche y beben alcohol y van tras los vicios, tras el descontrol. Los aprueban, les abren la puerta, le dan dinero, pero cuando uno de ellos cambia la vida y se encuentra con Cristo, en lugar de apoyarlos, los combaten. Claro, esta es parte de la estrategia de Satanás. Sentir que el rechazo puede ser la herramienta que sea utilizada para que la elección de Dios no llegue. Y allí Daniel fue rechazado por su propia familia. Tenía que encerrarse en el baño para leer la Biblia, porque su padre lo perseguía. Dios lo llevó, lo llamó. Fue llamado tiempo completo, pastoreó una iglesia, una misión para fundar iglesias, y Dios lo usa grandemente por diferentes países, elegido y a la vez rechazado. Quiero decirte algo: cuando Dios nos elige y nos llama, ya no cuenta el rechazo de los otros. Si te sentís marginado por aquellos que, por mostrar tu fe, te rechazan, la Biblia dice que tenés la aprobación de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, castiguen, se burlen y digan todo tipo de mentiras. Allí está la señal de que Dios te ha elegido para utilizarte. Fue la experiencia de David. Así que decimos, en primer lugar, tapado y a la vez valorado, versículo 11, elegido y a la vez rechazado, versículo 7, finalmente usado y a la vez probado, versículo 13. Desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David, y aquel fue usado y a la vez probado. ¿Sabes? La presencia del Espíritu de Dios sería la clave. A partir de ese momento, un largo camino, muchos años de persecución, de tremendas pruebas. David ni siquiera se imaginaba lo que habría de vivir frente al odio, el rencor, el resentimiento y el corazón asesino de Saúl, que lo llevaría hasta irse de la nación, vivir con el enemigo, formar un ejército de abandonados, parias, endeudados y convertirse en los valientes de David. Pero Dios preparaba a través de esa prueba grande un corazón que había de ser utilizado. Sabes, en la vida siempre llegan las pruebas. Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce una obra completa. Claro, nadie quiere ser probado, porque las pruebas llegan con el dolor, con la enfermedad,
con el rechazo, con la pérdida, pero son las pruebas la herramienta en las cuales Dios quita las escorias de la plata para que aparezca la alhaja del fundidor. Son a través de las pruebas en las cuales Dios templa nuestro carácter para poder ser usado. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 12 que las pruebas que llegan son para que participemos de su santidad. Este es un privilegio extraordinario, poder participar de la santidad del Señor, porque a través de las pruebas Dios nos purifica. Allí está aquel que había de ser usado. Allí en el versículo 3 está aquel en el cual el Espíritu de Dios le toma y le usaría y a la vez sería grandemente probado. Lo maravilloso que todo esto ocurrió en Belén, en Efrata, en aquella humilde y pequeña ciudad de Israel, casi sin ser considerada de pequeña que es. La Biblia habla de Belén, de Efrata, en el capítulo 35 con la muerte de Raquel. Pero, ¿sabes? La palabra Efrata significa fructífero. Y alguien que es fructífero ha de ser usado. ¿Sabes? Allí en Efrata, en Belén, habría de nacer aquel que sería usado tremendamente por Dios y probado hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2. Nuestro amado Señor Jesucristo. El profeta Miqueas dice en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Claro, la ruta de Belén es usado y a la vez probado. La ruta de Belén fue para David, aquel que habría de ser usado, tomado por el Espíritu de Dios y probado también. La ruta de Belén fue la ruta del Maestro, aquel que fue probado tremendamente, que fue maltratado, que en la vía dolorosa caminó hacia el huerto, que su alma estuvo triste hasta la muerte, que fue llevado frente al patio de Caifás, acusado, maltratado, flagelado por los soldados romanos, levantado en aquella cruz, muriendo por nuestros pecados, resucitando al tercer día, probado hasta lo sumo y levantado de la muerte para salvación de todos nosotros, tapado, elegido y usado. La historia de muchos de nosotros. Quizás pensás que tu vida no valía nada, te sentías un tapado. Yo quiero decirte que este es un tiempo para que detrás de lo que te estás escondiendo, como las ovejas en David, como el bagaje en Saúl, como tantas cosas que nos escondemos de Dios, sientas en este momento la voz de Dios que te llama, que te viene a buscar como a David, para tratar de hacer de tu vida una vida transformada, tapado, utilizado, grandemente utilizado por Dios. Necesitas en este tiempo poder acercarte a Él. Quizá me escuchás y vos sos de los que están lejos. Este es un momento para volver al Señor. Quizás vos me escuchás y todavía no abriste tu corazón a Jesucristo. Estás cargado de tus pecados. Aquel que vino de Belén, aquel que fue probado, aquel que murió y resucitó, lo hizo porque te ama. Tiene poder para perdonarte y darte una nueva vida. Solo tenés que abrir tu corazón con una oración de fe para que puedas ser alguien grandemente utilizado por Dios. ¿Por qué no orás conmigo allí donde estás? Y en el silencio de tu corazón les decís estas palabras al Señor. Oh Señor, me doy cuenta que no puedo seguir más escondido. He escapado de ti todos estos años, pero no corro más. Gracias, Señor, por venir a mi encuentro. En este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a ti, Señor. Te recibo como mi Salvador, para que me limpies, me perdones y me uses. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.